Muy buenas, hoy traigo un cuchillo de la casa Mora o Mora Knives al canal. Es una empresa sueca que hace mayoritariamente cuchillos de trabajo y que tiene esta pieza dentro de su catálogo que es una rareza en sí misma porque ya veis que es bastante grande para lo que suele hacer Mora. Este es un Mora 510 con una hoja de unos 10 centímetros más o menos, que ya veis que no tiene nada que ver con las dimensiones de este cuchillo. Esta es una pieza de trabajo. Y esto otro es también un cuchillo de trabajo, pero con otra orientación. Ya veis que es mucho más grande. Es el modelo Mora Allround 749. Tiene un peso muy ligero para sus dimensiones, de 185 gramos el conjunto de cuchillo y funda, y un peso de solo 135 gramos el cuchillo. El precio es bastante económico, de entre 23 y 24 euros. Y es una pieza que sorprende y mucho. Y que debo confesar que yo compré con la excusa de que me tocaba hacer una escenografía con espumas de diversas densidades y quería un cuchillo para cortar esas espumas. Cuando necesitas cortar espuma, si coges una hoja corta, acaba viéndose el dibujo de los cortes segados a base de hacer cortes progresivos para cortar espumas de cierto grosor y no queda bien. De esta manera tú puedes clavar el cuchillo en la espuma y puedes ir moviéndolo porque tiene 20 centímetros y medio de hoja. No es lo más apropiado para eso porque es un cuchillo con el filo liso y un vaciado Scandi. Pero Mora tenía un cuchillo en catálogo con un filo ondulado más apto para cortar materiales de ese tipo, sintéticos, de espumas diríamos, aislamientos, pero no lo encontré disponible cuando compré este cuchillo. También es cierto que me interesaba más este cuchillo que el otro para aislamientos por motivos personales, independientemente del trabajo que iba a realizar, así que acabé comprando esta pieza. Esa fue mi excusa para hacerme con él. De otra manera seguramente no lo hubiese comprado porque dentro de los cuchillos del catálogo Mora es el que menos se ciñe a mi preferencia en cuchillería. En cuanto a la pieza en sí, tiene una funda de plástico con un pasacintos flexible de material sintético que está fijado con dos remaches a la funda. Tiene un corte en ese pasacintos que nos va a permitir colocar este pasacinturones o pasacintos en un botón del pantalón de trabajo de estilo nórdico. Tiene un drenaje inferior para evacuar la humedad o el agua que pueda entrar en la propia funda y tiene una muy buena retención. Ya veis ahí que estoy moviendo la funda, sacudiéndola, y el cuchillo no se mueve en su sitio, no hay ruidos, y a la hora de sacarlo tenemos un apoyo para el pulgar que tampoco es demasiado efectivo y que nos va a permitir sacar el cuchillo de su sitio con más o menos cierta comodidad, aunque ya os digo que la fricción entre la funda y la goma superficial del mango hace que tenga una sujeción muy buena y que cueste un poco más de lo normal sacar ese cuchillo de la funda. No hay mucho más que comentar de la funda, muy ligerita, protege el filo y la punta y ya está. En cuanto al cuchillo en sí, bueno, pues vamos a hablar de las dimensiones totales, que son 33,2 centímetros. Comparado con este cuchillo Mora 510, pues ya veis, es un mastodonte. En cuanto al reparto de esa hoja y ese mango, nos vamos a encontrar con 20 centímetros y medio de hoja y de filo útil, porque como veis no tiene recazo, el filo llega hasta el final de la hoja, y un mango de 12,7 centímetros, muy cómodo, muy amplio, que nos va a permitir un buen agarre, aunque tengamos una mano grande, y que como veis, con mi mano de 9 centímetros de ancho, encaja muy bien y me deja margen para viajar por ese mango. Este mango es un mango bicomponente que ya está presente en otros cuchillos de la gama Allround que os he enseñado en el canal. Os puedo dejar enlace a alguno de ellos en la descripción de este mismo vídeo. Y ese mango bicomponente tiene un núcleo de plástico duro interior recubierto de una goma adherente. Esa goma adherente tiene un acabado ligeramente rugoso que recuerda un poco al cuero y la espiga es bastante larga. Como podéis ver, es una espiga larga y que entra bastante en el mango, que nos va a dar bastante consistencia a la hora de trabajar con él. Tiene un tope delantero, diríamos una especie de semiguarda, y un tope trasero, esta curva de aquí, que nos va a retener la mano cuando queramos hacer labores, por ejemplo, de macheteo con la pieza. Tiene un grueso central. El mango es algo más grueso de lo que me suele gustar a mí en los cuchillos de trabajo, pero no obstante es una pieza muy cómoda porque la goma cede ligeramente cuando aprietas la mano y resulta cómodo. Es una ergonomía que, pese a ser un poco más gruesa de lo que me suele gustar, me funciona muy bien en la mano. En cuanto a la hoja, es una hoja tipo clip point, con una punta un tanto curiosa porque, como veis, tenemos la curva del clip point y luego una bajada brusca justo en la punta. Tiene un acabado de pulido de alto brillo y el acero que han empleado es un acero de la casa Sandvik sueca 12C27, en este caso con un vaciado Scandi acero y un grosor de tan solo 2 milímetros. Ese grosor de 2 milímetros nos puede hacer pensar que es una pieza muy flexible, pero no es el caso. Sí es cierto que flexa ligeramente,
pero es una pieza bastante rígida, no es un fileteador. Es un cuchillo que nos va a dar mucha precisión de corte, que se puede utilizar para tareas en las que podrías emplear un machete ligero en jardinería, por ejemplo, como cuchillo de cocina en el campo, porque 20 centímetros y medio da para procesar mucha comida, créanme, y a la hora de utilizarlo con esos aislamientos, esas espumas que trabajé con él, pues trabaja bien. Sí es cierto que lo más adecuado para el aislamiento o las espumas no es un filo liso, es un filo de este tipo, de este cuchillo, por ejemplo, que tengo aquí, que es específico para aislamientos y espumas, que como veis tiene una serie de dientes anchos que van a romper más fácilmente la estructura alveolar de las espumas. Y luego tiene un cuchillo tipo sierra de pan en el lomo. Pero bueno, este es un cuchillo de la casa Dexter, que es apto para ese tipo de materiales, para espumas, y que, pues bueno, simplemente quería enseñaroslo para que supieseis el tipo de filo que es más adecuado para las espumas. Evidentemente, un filo Scandi acero bien afilado va a cortar espuma, pero lo suyo es ese otro tipo de filo dentado de curva amplia que os he enseñado ahí. Un cuchillo que funciona muy bien para macheteo porque es una pieza muy ligera con un mango súper cómodo, que con 135 gramos de cuchillo y teniendo en cuenta que ya veis que el balance es ligeramente desplazado hacia la hoja, pero que tampoco es exagerado, ahí estaría más o menos en su punto de equilibrio y podemos manejarlo de una manera muy ágil porque no pesa mucho, no te cansa el brazo, y para tareas en las que vamos a estar cortando, por ejemplo, helechos, si queremos cortar helechos de la zona, con 20 centímetros y medio tienes un buen margen de maniobra a la hora de machetear con él y te permite hacer una limpieza sin cansarte demasiado porque es una pieza bastante ligera. A mí es lo primero que me sorprendió de ella cuando lo tuve en mano, y es que me esperaba que con esa longitud de hoja iba a ser más pesado, pero lo cierto es que son 135 gramos de cuchillo, o sea, muy ligero para las dimensiones generales que tiene, de 33,2 centímetros totales. El mango, como os he comentado, es de un núcleo de plástico duro que en este caso sobresale por la parte posterior para poder golpearlo en caso de que queramos hacerlo. Yo en realidad en esta hoja tan larga no lo veo, la verdad. En cuanto al acero Sandvik 12C27, tiene un tratamiento térmico que le da una dureza de entre 56 y 58 HRC, que está muy bien para el tipo de pieza que es y sobre todo el precio que tiene. Un cuchillo de estas dimensiones de 23-24 euros está muy bien. La verdad, no es que no lo puedes poner muchas pegas, porque a pesar de que es un cuchillo de trabajo y no tiene grandes acabados en el mango, tiene una hoja con un pulido de alto brillo y funciona muy bien. Es que al final los cuchillos Mora, lo bueno que tienen es que funcionan muy bien, y lo malo que tienen es que funcionan tan bien que le sacan los colores a cuchillos mucho más caros en cuanto a relación calidad-precio se refiere. Y es que es un cuchillo de grandes dimensiones, con un acero sueco Sandvik 12C27 en la hoja, con un grosor muy contenido, que es lo que muchas veces le echa a la gente para atrás, que es un espesor contenido, pero eso hace que corten muy bien. Entonces es difícil. Si lo que buscas es simplemente un cuchillo para cortar y pinchar, los Mora son una opción muy interesante cuando vas al monte, porque simplemente pesan poco. Y si estás trabajando y lo adoptas como cuchillo de trabajo, también es interesante, porque al final, cuando trabajas con herramienta al cinturón, los que trabajamos con herramienta al cinto sabemos que todo el peso que añades lo llevas tú en las piernas, y a la larga, tras 7 horas y media trabajando con mucho peso en el cinto, pues te acabas dando cuenta que cada gramo que quites de ahí es un gramo de comodidad que ganas. Así de simple, así de sencillo. Una persona que tiene que llevar, como es mi caso, pues un cuchillo, una multiherramienta, un atornillador a batería, una serie de llaves de carraca o llaves fijas encima, al final vas sumando peso, le sumas la tornillería del montaje y los fungibles, como digo yo, y al final, si llevas un cuchillo ligero, lo vas a notar, y va a ser mucho más agradable a la larga de utilizar que un cuchillo pesado. Con esta pieza pasa lo mismo. Si quiero un cuchillo de grandes dimensiones para llevarlo al monte, para utilizarlo pues, con la comida y para machetear vegetación, como helechos, por ejemplo, es un cuchillo más que válido. Si voy a querer utilizar el cuchillo para machetear vegetación dura, madera dura, evidentemente no es la pieza que voy a llevar. Pero tampoco llevaría un cuchillo de estas dimensiones más grueso. Lo que llevaría sería una sierra japonesa y ya está, que me va a permitir procesarlo de una manera mucho más rápida y mucho más segura. Así de simple. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés, y un saludo.